El aire en la Terminal 4 de Barajas estaba saturado de un aroma a queroseno quemado y café recalentado, mientras el zumbido constante de las turbinas vibraba en los cristales reforzados del edificio. Don Aurelio, envuelto en una chaqueta de tuit desgastada y abrazando un maletín de cuero que olía a biblioteca vieja, aguardaba en la fila de embarque con la paciencia de quien ha visto 1000 atardeceres. Sus ojos, del color del ámbar envejecido, observaban el ballet caótico de viajeros con una mezcla de melancolía y curiosidad. Había algo en su postura, en la manera en que sostenía ese maletín como si contuviera los secretos del universo, que hablaba de décadas de experiencia. Antes de saber qué pasó con don Aurelio, cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y quiénes son las personas que nos acompañan en cada relato. La fila avanzaba con la lentitud de un río congelado. Aurelio no tenía prisa, nunca la había tenido. Había aprendido, a lo largo de sus 73 años, que la vida se vive en los espacios entre los acontecimientos, no en la carrera frenética hacia ellos. Su vuelo a Buenos Aires salía en 40 minutos, tiempo más que suficiente. O eso creía. De pronto, el orden se rompió. Una mujer apareció desde el lateral, abriéndose paso entre los pasajeros con la determinación de un torpedo. Marta Sánchez, jefa de cabina con 15 años de antigüedad, vestía su uniforme azul marino como si fuera una armadura de guerra. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo pulido con un ritmo militar. Tenía el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía causarle dolor físico, y sus labios, pintados de un rojo corporativo, formaban una línea delgada de perpetua desaprobación. Marta había construido su carrera sobre 2 pilares fundamentales: la adulación calculada hacia arriba y el desprecio sistemático hacia abajo. Era una maestra en identificar quién podía serle útil y quién podía ser pisoteado sin consecuencias. En ese momento, sus ojos se clavaron en don Aurelio, como un halcón divisando a un ratón de campo. Sin ceremonia alguna, le arrebató el billete de las manos. Aurelio parpadeó, sorprendido por la brusquedad del gesto. Sus dedos, manchados de tinta y marcados por la artritis, quedaron suspendidos en el aire por un instante. «Usted no vuela hoy», sentenció Marta. Su voz tenía la textura del hielo quebrándose, cada sílaba calculada para herir. Deslizó una mirada de asco sobre los zapatos gastados del anciano, sobre la chaqueta remendada en los codos, sobre el maletín que había conocido mejores días. «Necesitamos este asiento para un pasajero prioritario». Detrás de ella, un hombre de traje italiano gesticulaba con impaciencia. Ricardo Montiel, inversor inmobiliario, había prometido a Marta una propina generosa si conseguía actualizarlo a clase ejecutiva. Y Marta, como buena cazadora de oportunidades, había aceptado el desafío sin pensarlo 2 veces. ¿Qué importaba un anciano más? Un viejo que probablemente viajaba con algún descuento de pensionado. Nadie lo extrañaría, nadie preguntaría por él. «Pero señora, mi vuelo», comenzó Aurelio con voz suave, casi paternal. «Su vuelo ya no existe para usted», lo interrumpió Marta elevando el tono. «Personas de su condición degradan el servicio de clase ejecutiva. Es una cuestión de imagen corporativa. Estoy segura de que lo entiende». Sin mediar más palabras, con un gesto teatral que buscaba la aprobación de los presentes, Marta rasgó el pase de abordar en 2 mitades. El sonido del papel desgarrándose cortó el murmullo del aeropuerto como un cuchillo. Dejó que los restos cayeran al suelo pulido, revoloteando como mariposas moribundas, mientras agregaba con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Además, señor, su aspecto no cumple con los estándares mínimos de higiene y presentación que exigimos en nuestros vuelos internacionales». El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. Los pasajeros cercanos bajaron la mirada, incómodos, pero aliviados de no ser ellos el blanco de aquella humillación pública. Algunos sacaron sus teléfonos, no para intervenir, sino para documentar el espectáculo.
El inversor sonrió con suficiencia, ajustándose la corbata de seda. Marta irradiaba un poder que creía absoluto. Pero don Aurelio no se inmutó. Si acaso, su sonrisa se ensanchó. No era una sonrisa nerviosa ni derrotada. Era la sonrisa de quien conoce un secreto que los demás ignoran. Era la sonrisa de quien ha jugado partidas de ajedrez que duraron décadas y sabe con certeza absoluta que tiene jaque mate en 3 movimientos. Con una calma que erizaba la piel, con movimientos medidos y ceremoniales, Aurelio deslizó la mano dentro del bolsillo interior de su chaqueta. Extrajo un teléfono. No era uno de esos smartphones último modelo que todos portaban como extensiones de sus manos. Era un Nokia antiguo, de esos que sobrevivían a caídas desde edificios y que tenían una batería que duraba una semana. Lo abrió con un chasquido suave y marcó 3 dígitos. La pantalla mostraba un número guardado simplemente como M.G. Mauricio Gutiérrez, director general de Aerolíneas del Atlántico. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz ansiosa respondiera del otro lado. Don Aurelio, qué honor, qué sorpresa. La voz temblaba ligeramente, una mezcla de reverencia y nerviosismo. Mauricio, comenzó Aurelio con esa voz suave que nunca necesitaba elevarse para imponer autoridad. Estoy en la puerta C12, terminal 4. Hizo una pausa, dejando que el peso de su presencia física en aquel lugar sedimentara en la mente de su interlocutor. El protocolo de calidad humana ha colapsado completamente. Una de tus jefas de cabina acaba de rasgar mi billete y me ha prohibido abordar el vuelo ATA 492 con destino a Buenos Aires. Hubo un silencio al otro lado. No era el silencio de la duda, sino el silencio del pánico absoluto, el silencio de quien acaba de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies se ha convertido en arena movediza. El contrato de leasing del Airbus A350, que ahora mismo está siendo abordado en esta puerta, continuó Aurelio con la precisión de un cirujano, es el EC-AZ-342. Vence en 18 meses. Tal vez sea momento de revisar si la cultura corporativa que has construido justifica la renovación de ese contrato. Marta, que había estado saboreando su victoria, comenzó a sentir un hormigueo incómodo en la nuca. Algo en la postura del anciano había cambiado. Ya no era la víctima encogida, era un depredador que había decidido mostrar sus colmillos. El inversor detrás de ella dejó de sonreír. «Don Aurelio, por favor». La voz de Mauricio sonaba ahora como la de un hombre ahogándose. «Perdóneme, deme 3 minutos. Estoy saliendo de mi oficina ahora mismo». La grabación se cortó. Aurelio guardó el teléfono con la misma parsimonia con la que lo había sacado. Miró a Marta directamente a los ojos. Ella, por primera vez en años, sintió miedo, un miedo primitivo, visceral, el miedo de quien acaba de insultar a un dios sin saberlo. Los 3 minutos pasaron como 3 horas. El aeropuerto seguía su curso normal, ajeno al drama que se desarrollaba en la puerta C12. Pero para Marta, cada segundo era una eternidad de incertidumbre. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, intentando encajar las piezas del rompecabezas. El teléfono, el tono de autoridad, el conocimiento del número de contrato del avión. Nada de eso encajaba con la imagen del anciano desaliñado que había humillado minutos antes. Entonces lo vio. Mauricio Gutiérrez, director general de la aerolínea, emergió de las puertas de acceso restringido corriendo, literalmente corriendo. Su traje de 3.000 euros ondeaba tras él como una capa. Su rostro, habitualmente compuesto en una máscara de control ejecutivo, estaba transfigurado por un pánico que no podía ocultar. Gotas de sudor brillaban en su frente bajo las luces fluorescentes. Se detuvo frente a don Aurelio y, para absoluto horror de Marta y estupefacción de todos los presentes, se inclinó en una reverencia profunda. No fue un saludo corporativo, fue el gesto de un vasallo ante su señor. «Don Aurelio, disculpe profundamente». Las palabras salían atropelladas de la boca de Mauricio. «No tengo justificación. Esto es imperdonable».
Marta sintió que sus rodillas flaqueaban. El inversor a su lado dio un paso atrás, distanciándose instintivamente de lo que claramente iba a ser una ejecución profesional. Aurelio no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, que el peso de la situación cayera sobre todos los presentes como una manta de plomo. Finalmente, con un movimiento lento, señaló los restos de su billete en el suelo. Pausa rápida. Si estás disfrutando esta historia, escribe la palabra karma en los comentarios. Quiero ver quién es fan de verdad y llegó hasta aquí. Volviendo a lo que pasó, Mauricio siguió la dirección del dedo de Aurelio. Cuando vio los pedazos de papel en el suelo, su rostro perdió todo el color. Se giró hacia Marta con una expresión que ella nunca olvidaría. No era ira, era decepción mezclada con furia contenida. «¿Tu nombre?», exigió Mauricio. «Marta Sánchez, jefa de cabina», tartamudeó ella. Su voz, que minutos antes había sido un látigo de autoridad, ahora era apenas un susurro tembloroso. «Efectivo inmediato», sentenció Mauricio. «Tu asignación cambia. Serás transferida al mostrador de equipajes perdidos en nuestra base de Ushuaia. Tienes 24 horas para presentarte. Los recursos humanos procesarán tu reubicación esta misma tarde. Ushuaia, el fin del mundo, la base más remota de toda la red de la aerolínea. Un lugar donde el viento aullaba como almas en pena y donde los vuelos se cancelaban más días de los que operaban. Era el equivalente corporativo de ser enviado a Siberia. «Pero, señor director», intentó protestar Marta, sus ojos llenándose de lágrimas que ya no eran de arrogancia, sino de desesperación pura. «Yo solo estaba siguiendo protocolos. Este hombre no cumplía con los estándares». «Los estándares», la interrumpió Mauricio con voz gélida, «no incluyen humillar a los pasajeros. Y definitivamente no incluyen rasgar los billetes del fundador y propietario mayoritario de esta aerolínea». El mundo de Marta se detuvo. Fundador, propietario mayoritario. Las palabras rebotaban en su cráneo como balas perdidas. Miró a Aurelio, realmente lo miró por primera vez, más allá de la ropa gastada y los zapatos viejos. Y entonces lo vio. Estaba ahí, en los ojos, esa mirada que solo tienen quienes han construido imperios desde cero. Esa serenidad que solo poseen quienes no tienen nada que demostrarle a nadie. Don Aurelio Mendoza. El nombre susurró entre los pasajeros como un mantra. Aquellos que conocían la historia de la aviación latinoamericana lo reconocían. El ingeniero argentino que había fundado Aerolíneas del Atlántico en 1968 con un solo avión DC-3. El visionario que había expandido la compañía hasta convertirla en una de las más respetadas del continente. El hombre que, tras la muerte de su esposa hacía 10 años, había cedido la operación diaria a su equipo ejecutivo y se había retirado a una vida tranquila, apareciendo solo ocasionalmente en juntas de accionistas. Nadie lo había visto en una década. La prensa especializada especulaba que había muerto o que había vendido sus acciones. Pero ahí estaba, de pie en la Terminal 4 de Barajas, usando la misma chaqueta que había llevado en su primer vuelo transatlántico en 1975. Aurelio finalmente habló, dirigiéndose a Mauricio, pero hablándole realmente a todos. La razón por la que fundé esta aerolínea, Mauricio, fue simple. Cuando era joven, pobre, con mi título de ingeniería recién obtenido y mis zapatos rotos, intenté volar de Buenos Aires a Madrid para una entrevista de trabajo que podría cambiar mi vida. Una azafata me prohibió abordar. Me dijo que gente como yo ensuciaba los aviones. Perdí esa oportunidad. Hizo una pausa, dejando que la historia sedimentara. Me juré a mí mismo que si alguna vez tenía la oportunidad de crear una aerolínea, sería una donde el respeto fuera el primer protocolo, donde nunca se juzgara a un pasajero por su apariencia, donde el servicio fuera democrático. Parece que olvidamos ese principio. Mauricio asentía frenéticamente. Lo recuperaremos, don Aurelio.
Implementaré capacitaciones inmediatas. Revisaré personalmente cada proceso de atención al cliente. Aurelio negó suavemente con la cabeza. No necesitas capacitaciones, Mauricio. Necesitas contratar personas que entiendan que la dignidad humana no se enseña en un seminario. ¿Se lleva en el corazón o no se lleva? Se giró entonces hacia Marta, que estaba completamente desmoronada, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, arrastrando el maquillaje cuidadosamente aplicado. «Señorita Sánchez», le dijo con voz más suave, «no la envío a Ushuaia como castigo. La envío como oportunidad. Allá, en el fin del mundo, donde cada pasajero es una rareza, donde cada vuelo es un milagro logístico, tal vez aprenda lo que realmente significa servir. Tal vez, en la soledad de esas montañas, encuentre algo de humildad». Marta no pudo responder, simplemente asintió, rota, consciente de que había destruido su carrera con sus propias manos en menos de 5 minutos. El inversor, Ricardo Montiel, intentó escabullirse entre la multitud, pero la voz de Aurelio lo detuvo en seco. «¿Y usted, señor del traje italiano?» Montiel se congeló. «Dígame, ¿cuánto le prometió a la señorita Sánchez para conseguir ese asiento en clase ejecutiva?» Montiel abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su bronceado artificial se veía ahora enfermizo bajo las luces. «Déjeme adivinar», continuó Aurelio con ironía suave. 1.000 euros, tal vez 2.000, una propina generosa para comprar la dignidad de otro ser humano. «Yo no», intentó defenderse Montiel. «Ahórrese las excusas», lo interrumpió Aurelio. «Está en su derecho de volar, por supuesto, pero lo hará en clase turista. Y le sugiero que cuando aterrice en Buenos Aires, reflexione sobre si el dinero realmente compra todo lo que cree que compra». Mauricio inmediatamente intervino, dirigiéndose a un asistente que había aparecido de la nada. «Reasigna al señor Montiel al asiento 42B». El asistente asintió y se llevó al inversor, cuya expresión de suficiencia había sido reemplazada por una mezcla de vergüenza y furia impotente. Aurelio miró su reloj, un Seiko de los años 70 que marcaba la hora con precisión perfecta a pesar de su edad. «Mauricio, necesito un nuevo billete. Mi vuelo sale en 20 minutos. Por supuesto, por supuesto». Mauricio prácticamente corrió al mostrador más cercano, apartando a empleados y pasajeros con urgencia. En menos de 3 minutos regresó con un nuevo pase de abordar impreso en papel especial, el que usaban para pasajeros VIP. «Asiento 1A, don Aurelio, suite privada. Y por favor, acepte las disculpas de toda la compañía. Volaré personalmente a Madrid mañana para implementar cambios». Aurelio tomó el billete pero negó con la cabeza ante la suite privada. «Cámbialo al 3C, junto a la ventana, sección económica». «Pero don Aurelio», protestó Mauricio genuinamente confundido. «Mauricio», respondió Aurelio con una sonrisa cansada, «llevo volando desde que los aviones eran tubos de metal con alas. He dormido en asientos de madera, he comido sándwiches rancios a 10.000 metros de altura, he visto amanecer desde cabinas sin presurizar. La comodidad es agradable, pero la humildad es necesaria. Si voy a evaluar cómo funciona realmente mi aerolínea, necesito volar como vuela el 90% de nuestros pasajeros». Mauricio pareció entender. Preparó el nuevo billete personalmente y lo entregó con una reverencia. «Don Aurelio, su equipaje». «No traje equipaje», respondió Aurelio, levantando su maletín de cuero. «Solo esto. Dentro hay los planos originales del primer hangar que construimos en Ezeiza. Pensé que el Museo de Aviación de Buenos Aires podría quererlos». La multitud que se había formado alrededor de la escena comenzó a aplaudir. Primero fueron 1 o 2 pasajeros. Luego más se unieron, hasta que toda la puerta de embarque resonaba con el aplauso. No era un aplauso educado, era un aplauso genuino, cargado de emoción, el tipo de ovación que se reserva para momentos que restauran la fe en la humanidad. Aurelio, incómodo con la atención, simplemente asintió y comenzó a caminar hacia la puerta de embarque.
Su paso era lento pero firme, cada pisada un recordatorio de que la verdadera autoridad no necesita gritar, solo estar. Mientras avanzaba, una joven auxiliar de vuelo se le acercó tímidamente. «Señor Mendoza», susurró con los ojos brillantes, «mi abuelo voló en su primer avión. Decía que usted personalmente le ayudó a subir su equipaje, aunque era el dueño de la aerolínea. Esa historia me inspiró a trabajar aquí». Aurelio se detuvo y le sonrió con genuina calidez. «¿Cómo se llamaba tu abuelo?» «Roberto Fuentes». «Ah, Roberto». Los ojos de Aurelio se iluminaron con el recuerdo. «Gran hombre. Viajaba a visitar a su hija enferma en Santiago. Le di mi propio asiento porque el suyo se había dañado». Hizo una pausa. «Dime, ¿sigues esos principios en tu trabajo?» La joven asintió con fervor. «Todos los días, señor. Todos los días». «Entonces la aerolínea está en buenas manos», respondió Aurelio, dándole una palmadita suave en el hombro antes de continuar su camino. Detrás de él, Marta seguía de pie, paralizada, observando cómo el hombre al que había humillado caminaba hacia el avión. No como un pasajero común, no como un ejecutivo arrogante, sino como lo que realmente era, el arquitecto de todo aquel mundo de metal y sueños, el hombre que había permitido que millones de personas volaran cuando volar era todavía un privilegio de pocos. Mauricio se le acercó con expresión severa. «Tienes dos opciones, Marta. Aceptas la transferencia a Ushuaia con tu salario actual o renuncias ahora mismo sin indemnización. Elige». Marta cerró los ojos. «Ushuaia», susurró. «Acepto Ushuaia». «Bien». Mauricio entregó una carpeta a un asistente. «Recursos Humanos procesará todo. Tu vuelo sale mañana a las 6 de la mañana. Y Marta», agregó con voz más suave, «don Aurelio tiene razón. Ushuaia puede ser tu castigo o tu redención. Depende de ti». Mientras Marta se alejaba arrastrando los pies, su uniforme impecable ahora arrugado, su moño deshecho, varios empleados la observaban, algunos con lástima, otros con satisfacción apenas disimulada. Era el tipo de caída que genera leyendas corporativas, historias que se cuentan en salas de descanso durante años. El vuelo ATA 492 comenzó su abordaje. Aurelio fue el último en subir, como siempre prefería. Le gustaba observar a los demás pasajeros primero, ver sus rostros, imaginar sus historias. Una madre con dos niños pequeños que claramente viajaban por primera vez, sus ojos enormes de emoción. Un estudiante con mochila gastada y guitarra, probablemente yendo a buscar su sueño. Una pareja de ancianos tomados de la mano, renovando promesas silenciosas. Cuando finalmente abordó, la tripulación completa estaba alineada en la entrada. Habían recibido el mensaje, el fundador estaba a bordo. Se inclinaron en señal de respeto, pero Aurelio les hizo un gesto para que se relajaran. «Soy solo un pasajero más», les dijo con una sonrisa. «Trátenme como tratarían a cualquiera», pero eso era imposible. Durante todo el vuelo, las auxiliares pasaban constantemente, ofreciéndole agua, mantas, cualquier cosa que pudiera necesitar. Aurelio la rechazaba amablemente, pero notaba todo. Notaba cómo trataban al resto de los pasajeros. Cómo una de ellas pasó 15 minutos ayudando a la madre con los niños pequeños. Cómo otra le consiguió cuerdas nuevas al estudiante con la guitarra cuando mencionó que se le habían roto. Cómo el capitán salió personalmente a hablar con la pareja de ancianos porque era su aniversario número 50. Esto era lo que había soñado cuando fundó la aerolínea. Este cuidado, esta humanidad, no había desaparecido completamente. Solo necesitaba ser protegido de personas como Marta que habían olvidado el propósito real del servicio. A mitad del vuelo, mientras las luces de la cabina estaban atenuadas, y la mayoría de los pasajeros dormían, Aurelio abrió su maletín. Dentro, efectivamente, estaban los planos originales del hangar de Ezeiza, pero también había algo más. Una carta. La había escrito su esposa, Clara, días antes de morir. La había encontrado meses después, escondida entre sus libros favoritos. La carta decía: «Aurelio, mi amor eterno,
Cuando leas esto ya estaré volando más alto que cualquiera de tus aviones. Pero quiero que sepas algo. Lo que construiste no fue solo una aerolínea, fue un puente entre sueños y realidades, entre familias separadas por océanos, entre personas que necesitaban llegar a algún lugar importante. Cada vez que alguien aborda uno de tus aviones, llevan esperanza en sus maletas. No lo olvides nunca. No dejes que se convierta solo en un negocio. Manténlo humano, como tú. Aurelio dobló la carta con cuidado y la devolvió al maletín. Sus ojos estaban húmedos. Había mantenido su promesa a Clara durante una década, pero se había alejado demasiado. Había confiado ciegamente en que los valores que había inculcado permanecerían. Hoy había descubierto que los valores, como los jardines, necesitan cuidado constante o las malas hierbas los invaden. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, el sol estaba saliendo. Los primeros rayos dorados atravesaban las ventanillas, pintando la cabina con luz cálida. Los pasajeros comenzaron a despertarse, estirándose, bostezando, preparándose para sus vidas que continuaban al otro lado de esas puertas. Aurelio fue de los primeros en levantarse, no por prisa, sino porque sus viejos huesos no toleraban estar sentados mucho tiempo. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, cada auxiliar de vuelo le dio las gracias personalmente. No era un agradecimiento protocolar, era genuino. Sabían que lo que había pasado en Madrid cambiaría cosas, que habría reformas, que el alma de la aerolínea sería examinada y, con suerte, restaurada. En la puerta de salida, el capitán lo esperaba. Capitán Méndez, según su placa. Un hombre de unos 50 años, con canas distinguidas y ojos que habían visto miles de amaneceres desde 30.000 pies. Don Aurelio, dijo el capitán extendiéndole la mano, es un honor. Vuelo para su aerolínea desde hace 25 años. Quiero que sepa que lo que usted construyó cambió mi vida. Me permitió ver el mundo, me permitió alimentar a mi familia, me permitió vivir en el cielo. Aurelio estrechó su mano con firmeza. Y usted, capitán, llevó esos sueños de forma segura. Eso es lo que importa. Cada despegue, cada aterrizaje, usted es el guardián de las esperanzas de cientos de personas. Nunca lo olvide. El capitán asintió, emocionado, y Aurelio finalmente salió del avión. La manga de abordaje se extendía ante él como un túnel hacia una nueva etapa, o tal vez hacia una vieja etapa que necesitaba ser redescubierta. En el aeropuerto de Ezeiza nadie lo reconoció. Era solo otro pasajero cansado con ropa arrugada y un maletín viejo. Perfecto, exactamente como quería ser. Se dirigió a la salida donde un taxi amarillo lo esperaba. «Al Museo de Aviación, por favor», le dijo al conductor. El taxista, un hombre de unos 60 años con manos curtidas por el trabajo, lo miró por el espejo retrovisor. «Ah, el museo. Hermoso lugar. Tiene aviones de cuando volar era una aventura de verdad, no como ahora que parece un colectivo con alas». Aurelio sonrió. No todos los vuelos son colectivos, algunos todavía conservan la magia. «¿Usted vuela seguido?», preguntó el taxista mientras el auto se incorporaba al tráfico matutino de Buenos Aires. «Toda mi vida», respondió Aurelio mirando por la ventana las calles que conocía de memoria. «Toda mi vida». El resto del viaje transcurrió en silencio cómodo. Buenos Aires despertaba a su alrededor. Vendedores ambulantes abriendo sus puestos. Oficinistas corriendo hacia el subte. El aroma del café y las medialunas flotando desde las panaderías. La ciudad que lo había visto nacer, crecer, soñar. Cuando llegaron al museo, Aurelio pagó la tarifa y agregó una propina generosa. El taxista, sorprendido, intentó devolverle parte del dinero. «Es demasiado, señor». «Nada es demasiado cuando se da con el corazón», respondió Aurelio. «Que tenga un buen día». El museo todavía no había abierto al público, pero la directora, una mujer llamada Patricia Romero, lo esperaba.
Habían coordinado su visita por correo electrónico semanas atrás. Ella no sabía quién era realmente, solo que era alguien con documentos históricos para donar. «Buenos días», lo saludó Patricia con una sonrisa profesional. «Usted debe ser el señor Mendoza. Qué gusto conocerlo». Mientras caminaban por los pasillos del museo, entre aviones restaurados que colgaban del techo como pájaros de metal congelados en el tiempo, Aurelio se detenía frente a cada uno. Un Douglas DC-3, exactamente como el primero que había comprado. Un Boeing 707, el avión que había inaugurado las rutas transatlánticas de la aerolínea. Cada nave contaba una historia, cada remache guardaba un recuerdo. «Estos planos», dijo finalmente, abriendo su maletín y extrayendo los documentos con reverencia, «son del primer hangar de mantenimiento que construimos en 1969. Aquí puede ver las especificaciones originales, los cálculos estructurales, las firmas de los ingenieros». Patricia los examinó con los ojos brillantes de emoción. «Esto es un tesoro histórico. Señor Mendoza, ¿de dónde sacó estos documentos?» Aurelio sonrió misteriosamente. «Digamos que alguien que estuvo allí me los confió». Patricia no insistió. Había aprendido que en el mundo de las donaciones históricas, a veces era mejor no preguntar demasiado. Lo que importaba era preservar el pasado. Mientras Patricia preparaba el papeleo para la donación oficial, Aurelio vagó solo por el museo. Se detuvo frente a una fotografía grande en blanco y negro. Mostraba la ceremonia inaugural del primer vuelo internacional de aerolíneas del Atlántico. Buenos Aires a Santiago, 1970. En la foto, un joven de 35 años, con el cabello negro y una sonrisa radiante, estrechaba la mano del entonces presidente. Ese joven era él, tan lleno de sueños, tan ignorante de los desafíos que vendrían, tan ingenuo al creer que las buenas intenciones bastarían para mantener una empresa ética para siempre. Pero había aprendido. Hoy, a sus 73 años, entendía que las organizaciones eran como barcos. Necesitaban un timonel constante. No podías simplemente soltar el timón y esperar que mantuvieran el rumbo. Los vientos del mercado, las tempestades de la ambición humana, las corrientes de la codicia, todo conspiraba para desviarlos. Era hora de volver a tomar el timón, no para quedarse permanentemente. Su tiempo como operador diario había terminado, pero sí para asegurarse de que los valores fundamentales fueran indestructibles, que se convirtieran en el ADN de la organización, no solo en lindas palabras en un manual de empleados. «Señor Mendoza», lo llamó Patricia desde su oficina, «la documentación está lista, solo necesito que firme aquí». Aurelio firmó los papeles con su nombre completo, Aurelio Mendoza Ferreira. Patricia leyó la firma y se quedó inmóvil. Sus ojos viajaron de la firma al rostro del anciano frente a ella, luego a la fotografía en la pared, de vuelta a él. La comprensión la golpeó como un rayo. «Usted», susurró, «usted es». «El mismo», confirmó Aurelio con una sonrisa traviesa. «Envejecido, algo desgastado, pero el mismo». Patricia se llevó las manos a la boca. «Don Aurelio, el fundador, está aquí, en mi museo, donando sus propios planos. Son de la historia, Patricia, no míos. Pertenecen a todos aquellos que alguna vez soñaron con volar». Hizo una pausa. «Y por favor, mantenga mi visita en privado. No quiero prensa, no quiero ceremonias. Solo quería que estos documentos tuvieran un hogar digno». Patricia asintió frenéticamente, aunque claramente luchaba contra el impulso de llamar a todos sus contactos. «Por supuesto, don Aurelio, como usted desee, pero puedo hacerle una pregunta». «Adelante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 10 años de silencio decide reaparecer?» Aurelio miró nuevamente la fotografía del joven que había sido. «Porque me recordaron por qué empecé esto. Me recordaron que cuando construyes algo con amor, no puedes simplemente abandonarlo. Es como un hijo. Siempre necesitará tu guía, tu corrección, tu cariño.
Patricia entendió que había una historia detrás de esas palabras, pero no presionó. Simplemente dijo, gracias. Gracias por lo que construyó. Mi padre voló por primera vez en uno de sus aviones. Fue a conocer a mi madre que vivía en Mendoza. Si no hubiera sido por su aerolínea accesible, yo no existiría. Aurelio sintió que su corazón se llenaba. Esta era la razón. Estas historias, estas conexiones humanas que su empresa había facilitado. Miles, decenas de miles de historias como la de Patricia. Amores que comenzaron, familias que se reunieron, sueños que se cumplieron. Todo porque unos tubos de metal con alas los habían llevado de un lugar a otro. Antes de irse, Aurelio se detuvo frente a un último avión, un Cessna 172, pequeño, modesto, exactamente como el que había volado cuando aprendió a pilotar a los 22 años. Se acercó y pasó la mano por el fuselaje con ternura. Este era mi favorito, le dijo a Patricia, que lo había seguido. En aviones grandes llevas cientos de personas. En uno de estos llevas sueños uno a uno. Es más íntimo, más personal. ¿Usted todavía vuela?, preguntó Patricia. No hace años. Mis manos ya no son tan firmes. Mi vista no es tan aguda, pero en mi mente vuelo todos los días. Salió del museo cuando el sol ya estaba alto en el cielo argentino. El calor de enero golpeaba las aceras con fuerza. Aurelio caminó hasta una parada de colectivo y se sentó a esperar. Una mujer joven con un bebé se sentó a su lado. El bebé lloraba, claramente incómodo por el calor. «Permítame», dijo Aurelio, sacando de su bolsillo un pañuelo limpio. «Humedézcalo con un poco de agua y póngaselo en la frente». Mi esposa hacía eso con nuestro hijo cuando era bebé. La mujer, agradecida, siguió el consejo. El bebé se calmó casi de inmediato. «Gracias, señor. Es usted muy amable». «De nada. Los bebés son sabios. Lloran cuando algo no está bien. Los adultos hemos olvidado esa honestidad». El colectivo llegó. Aurelio ayudó a la mujer a subir con el cochecito del bebé. Se sentó en el fondo, junto a la ventana, observando Buenos Aires pasar, su Buenos Aires. La ciudad que había visto crecer junto con su aerolínea. Esa tarde, en su pequeño departamento en el barrio de San Telmo, Aurelio preparó té y se sentó frente a su computadora. Era hora de escribir. Abrió un documento nuevo y comenzó a teclear con sus 2 dedos índices, lento pero preciso. «Querido equipo ejecutivo de Aerolíneas del Atlántico». Comenzaba la carta. «Después de una década de observación silenciosa, he decidido retomar un rol activo en la supervisión de nuestra empresa. No como operador diario, sino como guardián de nuestros valores fundamentales. Lo que presencié ayer en Madrid me mostró que hemos permitido que elementos tóxicos contaminen la cultura que construimos. Esto cambiará. A partir de hoy, implementaremos las siguientes medidas». Listó 15 puntos: capacitaciones obligatorias en dignidad humana, evaluaciones de desempeño que incluirían testimonios de pasajeros, línea directa anónima para reportar abusos, comités de ética con poder real, rotación de ejecutivos por posiciones de servicio al cliente, vuelos sorpresa donde él o auditores independientes viajarían sin ser identificados, y más. Mucho más. Terminó la carta con: «Esta aerolínea fue fundada sobre la premisa de que volar debía ser digno, accesible y humano. Si hemos perdido eso, hemos perdido todo. Recuperémoslo juntos». Firmado Aurelio Mendoza Ferreira, fundador y presidente del consejo. Envió el correo. En minutos, su teléfono comenzó a sonar. Mauricio lo dejó sonar. Después llamaría. Ahora necesitaba silencio. Salió al balcón de su departamento. Desde ahí se veía una porción del Río de la Plata, gris y majestuoso. En el cielo, un avión trazaba su camino dejando una estela blanca. Aurelio no podía ver la aerolínea desde esa distancia, pero imaginó que era uno de los suyos. Imaginó los rostros dentro. El ejecutivo nervioso por su presentación, la abuela emocionada por conocer a su nieto, el estudiante con la guitarra buscando su destino, todos confiándole sus vidas a máquinas que desafiaban la gravedad.
El teléfono sonó nuevamente. Esta vez contestó: «Mauricio, lo escucho. Don Aurelio, recibí su carta. Implementaremos cada punto, cada uno. Tendrá informes semanales. Bien. Y Mauricio, una cosa más. Dígame, don Aurelio, quiero volar todos nuestros destinos en los próximos 6 meses, sin anunciar, sin protocolo especial, como un pasajero más. Necesito ver con mis propios ojos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal». Mauricio respiró profundo. «Será un placer acompañarlo». «No, Mauricio, iré solo, como siempre lo he hecho». Hubo silencio al otro lado. Finalmente Mauricio respondió con voz emocionada: «Entiendo. Y don Aurelio, gracias. Gracias por no rendirse con nosotros». Aurelio colgó. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. Otro día terminaba, pero para Aurelio Mendoza, un nuevo capítulo comenzaba. No era el final de su historia, era un regreso. El retorno del fundador que había olvidado que las grandes cosas necesitan cuidado constante. Miles de kilómetros al norte, en Ushuaia, Marta Sánchez desempacaba en su nuevo apartamento. Era pequeño, frío, con vista a montañas que cortaban el viento. Afuera, pingüinos caminaban por la playa rocosa como si fueran los verdaderos dueños del lugar. Tal vez lo eran. Se sentó en el borde de su cama y por primera vez en años permitió que la armadura que había construido se agrietara. Lloró. No lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento. Había sido cruel, había sido injusta, había olvidado que cada pasajero era un ser humano con historia, con sueños, con dignidad. Don Aurelio le había dado algo que no esperaba. No la había destruido, le había dado una segunda oportunidad. «Depende de ti», había dicho Mauricio. Tenía razón. Ushuaia podía ser su tumba profesional o su renacimiento. La elección era suya. Se acercó a la ventana. Un avión despegaba del pequeño aeropuerto, luchando contra el viento que intentaba mantenerlo en tierra. Pero se elevó. Siempre se elevaban. Esa era su naturaleza. Desafiar lo imposible. Tal vez ella también podía elevarse nuevamente. No al poder que había tenido. Ese poder había sido falso, construido sobre humillaciones y manipulaciones, pero podía elevarse a algo mejor, a ser el tipo de persona que hace la diferencia correcta. Al día siguiente, Marta reportó a su nueva posición. El jefe del aeropuerto de Ushuaia, un hombre llamado Gustavo con barba canosa y ojos amables, la recibió sin prejuicios. «Bienvenida al fin del mundo», le dijo con una sonrisa. «Aquí las cosas son diferentes, más lentas, más humanas. Aprenderás a amar este lugar o aprenderás a odiarte a ti misma. Usualmente, una de las dos». Las semanas pasaron. Marta trabajaba en el mostrador de equipajes perdidos. Era un trabajo humilde, repetitivo. Lidiar con pasajeros frustrados que habían perdido sus maletas. Rastrear bultos a través de sistemas complejos, hacer llamadas interminables a otras bases. Pero algo comenzó a cambiar en ella. Cada vez que reunía a un pasajero con su equipaje perdido, veía la gratitud genuina en sus ojos. No era la adulación falsa que había recibido cuando tenía poder, era agradecimiento real, y se sentía bien, diferente, mejor. Un día, una familia llegó al mostrador. Habían perdido todas sus maletas que contenían los regalos de Navidad para sus hijos en Buenos Aires. La madre lloraba desconsoladamente. Marta trabajó durante 10 horas seguidas, llamando a cada base, revisando cada registro, hasta que encontró las maletas en Río Gallegos. Las envió en el siguiente vuelo disponible. Cuando la familia las recogió al día siguiente, el padre intentó darle propina. Marta la rechazó. «Solo hago mi trabajo», dijo simplemente. El agradecimiento en sus rostros fue suficiente pago. Esa noche durmió mejor que en años. Mientras tanto, Aurelio cumplía su promesa. Voló a Lima, mezclándose entre turistas. Voló a Santiago, sentándose junto a una estudiante que le contó sobre su tesis de literatura. Voló a Montevideo, conversando con un anciano que le mostró fotos de sus nietos. En cada vuelo observaba.
Tomaba notas mentales, veía patrones. La mayoría de los empleados eran buenos, se preocupaban genuinamente, pero el sistema a veces los forzaba a apurar procesos, a sacrificar calidad por puntualidad, a priorizar métricas sobre humanidad. Eso necesitaba cambiar. En sus informes semanales a Mauricio, detallaba cada observación. Mauricio implementaba cambios rápidamente. Se agregaron minutos a los tiempos de escala para permitir un servicio menos apresurado. Se modificaron las evaluaciones de desempeño para incluir calidad de servicio, no solo eficiencia. Se crearon bonos para empleados que recibieran menciones positivas de pasajeros. La aerolínea comenzaba a transformarse. No era inmediato, no era perfecto, pero era real. 6 meses después, Aurelio voló a Ushuaia. No le avisó a nadie. Llegó al aeropuerto como cualquier pasajero, con su chaqueta de tweed y su maletín de cuero. El vuelo se había retrasado 3 horas por mal tiempo. Los pasajeros estaban frustrados, nerviosos. Una empleada del mostrador de equipajes perdidos emergió de su oficina. Tenía el uniforme impecable pero simple. Su cabello estaba recogido, pero de manera natural, no en ese moño tortuoso que había usado en Madrid. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con ambición fría, ahora mostraban una calidez cansada pero genuina. Era Marta. No lo reconoció de inmediato, pero cuando sus miradas se encontraron, se congeló. El color abandonó su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. Aurelio se acercó lentamente al mostrador. «Señorita Sánchez», dijo suavemente. «Don Aurelio», susurró ella, su voz quebrándose. Perdóneme. Aurelio levantó una mano, deteniéndola. «Cuénteme, ¿qué ha aprendido aquí?» Marta respiró profundo, intentando componerse. «He aprendido que el poder que pensaba tener era una ilusión. Era solo una plataforma para causar dolor. He aprendido que el trabajo real, el trabajo que importa, no viene con aplausos ni reconocimiento. Viene de hacer la diferencia en la vida de una persona a la vez». Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Arruiné mi carrera, lastimé a gente inocente. Y usted me dio algo que no merecía. Me dio la oportunidad de ser mejor. No sé si alguna vez podré compensar el daño que hice, pero prometo que cada día intentaré serlo». Aurelio asintió lentamente. «El perdón, señorita Sánchez, no se otorga de una vez. Se construye, un día a la vez, una acción correcta a la vez». Hizo una pausa. «He estado observando sus registros. Ha recibido 37 menciones positivas de pasajeros en 6 meses. Eso es notable para esta posición». Marta parpadeó sorprendida. No sabía que rastreaban eso. «Rastreamos todo lo que importa. Y usted está demostrando que las personas pueden cambiar cuando realmente lo desean». Aurelio sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre el mostrador. Marta lo miró sin atreverse a tocarlo. «Ábralo», le indicó Aurelio. Con manos temblorosas, Marta abrió el sobre. Dentro había una carta oficial. Era una transferencia, no de regreso a Madrid, ni a una posición ejecutiva, sino a Buenos Aires, a la oficina de atención al cliente, como supervisora de capacitación en dignidad humana. Su trabajo sería entrenar a nuevos empleados en los valores fundamentales de la aerolínea. «No entiendo», susurró Marta, «después de lo que hice». «Precisamente por lo que hizo», respondió Aurelio. «Usted conoce el lado oscuro, conoce cómo el poder puede corromper, conoce cómo la ambición puede cegarnos. Eso la hace la persona perfecta para enseñar a otros a evitar esos errores. Pero la gente sabrán lo que hice, lo sabrán. Y verán que damos segundas oportunidades a quienes genuinamente trabajan por merecerlas. Será difícil, enfrentará críticas, pero si realmente ha cambiado, eso no la detendrá». Marta lloró abiertamente ahora. «Gracias, no lo decepcionaré. No me decepcione a mí, Marta. No se decepcione a usted misma. Esa es la vara que importa». Marta asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Don Aurelio, solo una pregunta. ¿Por qué vino hasta aquí?»
¿Por qué no envió simplemente la carta por correo? Aurelio sonrió con esa sabiduría tranquila que solo dan los años. Porque las cosas importantes se dicen en persona. Porque quería ver con mis propios ojos si el cambio era real o solo una actuación. Y porque usted merece saber que alguien cree en su capacidad de redención. Afuera, el viento de Ushuaia aullaba contra las ventanas del aeropuerto. Los pingüinos seguían caminando por la playa como guardianes silenciosos del fin del mundo. Aurelio miró hacia las montañas cubiertas de nieve, hacia el canal de Beagle que brillaba bajo el sol de la tarde patagónica. Este lugar tiene algo especial, comentó. Aquí, en el fin del mundo, las cosas se ven más claras. Las prioridades se reordenan, lo superfluo se desvanece, solo queda lo esencial. Marta siguió su mirada. Tiene razón, los primeros días odiaba este lugar. El frío, el aislamiento, el viento que nunca para. Pero luego comencé a entender. Aquí no puedes esconderte detrás de máscaras. Aquí eres quien realmente eres, nada más. Exactamente. Aurelio se giró hacia ella nuevamente. ¿Y quién es usted realmente? Marta Sánchez, sin el uniforme ejecutivo, sin el poder, sin la ambición que la consumía. Marta reflexionó por un momento largo. Soy alguien que cometió errores terribles. Alguien que lastimó a personas inocentes porque pensaba que el éxito se medía en ascensos y en la capacidad de controlar a otros. Hizo una pausa. Pero también soy alguien que puede aprender. Alguien que puede elegir ser mejor cada día. No sé si eso es suficiente, pero es todo lo que tengo. Es más que suficiente, respondió Aurelio con genuina aprobación. La perfección es una ilusión. Lo que importa es la dirección en la que caminas. Usted está caminando hacia la luz. Siga haciéndolo. Anunciaron el vuelo de Aurelio. El mal tiempo había mejorado lo suficiente para despegar. Los pasajeros comenzaron a dirigirse hacia la puerta de embarque con una mezcla de alivio y aprensión. «Debo irme», dijo Aurelio. «Su transferencia es efectiva en 2 semanas. Mauricio coordinará los detalles. Y Marta», agregó con una sonrisa traviesa, «prepárese. Los nuevos empleados pueden ser tan arrogantes como usted lo fue. Será su trabajo mostrarles un camino mejor». Marta rió por primera vez en meses. Una risa genuina, liberadora. «Lo haré, don Aurelio, lo prometo». Mientras Aurelio caminaba hacia la puerta de embarque, se detuvo y se giró una última vez. «Ah, Marta, una cosa más. En su primera sesión de capacitación, cuente su historia. Toda. No oculte nada. La vulnerabilidad es la mejor maestra». Marta asintió, comprendiendo la sabiduría de ese consejo. «Será difícil. Las cosas que valen la pena usualmente lo son». El vuelo de regreso a Buenos Aires fue tranquilo. Aurelio se sentó junto a un joven que leía un libro sobre administración de empresas. Era estudiante de último año, próximo a graduarse, lleno de teorías frescas de la universidad. «¿Qué piensa de todo lo que está aprendiendo?», le preguntó Aurelio casualmente. El joven cerró el libro con entusiasmo. «Es fascinante. Eficiencia, maximización de ganancias, optimización de recursos, todo tiene sentido en el papel». «¿Y en la práctica?», preguntó Aurelio con curiosidad genuina. El joven se encogió de hombros. «Supongo que lo descubriré pronto. Tengo entrevistas con 3 aerolíneas la próxima semana. Quiero trabajar en aviación. Siempre me ha apasionado». Aurelio sonrió. «Permítame contarle algo que ningún libro le enseñará. Las empresas no son hojas de cálculo con alas. Son ecosistemas humanos. Cada decisión que tome afectará vidas reales. Cuando optimice recursos, recuerde que esos recursos incluyen seres humanos con familias, sueños y dignidad». El joven lo miró con nuevo interés. «Habla como alguien con experiencia». «Algo de eso», respondió Aurelio modestamente. «Solo recuerde que el éxito real no se mide en el balance trimestral. Se mide en cuántas vidas mejoraste, en cuántas conexiones humanas facilitaste, en cuánta esperanza transportaste junto con el equipaje». El joven sacó una libreta y comenzó a escribir.
Esas palabras valen más que todo un semestre de clases. Cuando aterrizaron en Buenos Aires, el joven le dio su tarjeta. Soy Sebastián Flores. Si alguna vez necesita algo, estaría honrado de ayudar. Aurelio guardó la tarjeta con cuidado. Sebastián, cuando tenga esas entrevistas, no busque la empresa que le pague más. Busque la empresa cuyos valores pueda respetar. El dinero viene y va. La integridad, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Sebastián asintió solemnemente. Lo recordaré. Las semanas siguientes fueron de transformación visible en Aerolíneas del Atlántico. Los cambios que Aurelio había implementado comenzaban a dar frutos. Las quejas de pasajeros disminuyeron un 42%. Las menciones positivas en redes sociales aumentaron exponencialmente. Pero más importante, los empleados reportaban sentirse más valorados, más escuchados, más parte de algo significativo. Mauricio organizó una reunión general con todo el personal ejecutivo. Aurelio asistió, no como presidente distante, sino sentado entre ellos, vistiendo su eterna chaqueta de tweed, que se había convertido en algo así como su marca personal. Quiero compartir algo con ustedes, comenzó Aurelio cuando le dieron la palabra. Hace 6 meses, una empleada me humilló en Madrid. Me rasgó mi billete de abordaje. Me dijo que personas como yo degradaban la aerolínea. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Todos conocían la historia. Se había convertido en leyenda corporativa. Esa empleada, continuó Aurelio, hoy es nuestra nueva supervisora de capacitación en dignidad humana. Algunos de ustedes pensarán que estoy loco, que debí haberla despedido sin contemplaciones. Y tendrían un punto válido. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. Pero aquí está la verdad. Marta Sánchez se convirtió en lo que era porque nosotros, como organización, permitimos que una cultura tóxica floreciera. Celebramos los resultados sin preguntarnos cómo se lograron. Promovimos a personas basándonos en números, no en carácter. Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con varios ejecutivos. Ella era un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era nuestra negligencia colectiva, nuestro olvido de por qué existimos. Y si ella puede cambiar, si puede encontrar redención, entonces hay esperanza para todos nosotros. Una ejecutiva levantó la mano tímidamente. Don Aurelio, ¿cómo sabemos que el cambio es genuino? ¿Cómo evitamos que esto vuelva a suceder? Excelente pregunta, Rosa, respondió Aurelio, reconociendo a la directora de Recursos Humanos. La respuesta es simple, pero difícil. Vigilancia constante. Los valores no se decretan una vez y se olvidan. Deben ser vividos, respirados, practicados todos los días. Se puso de pie y caminó hacia una pizarra. Dibujó un círculo. Este es nuestro círculo de influencia. Cada uno de nosotros impacta a las personas a su alrededor. Si yo trato con dignidad, enseño dignidad. Si yo corto esquinas, autorizo que otros las corten. Agregó círculos más pequeños dentro del grande. Cada empleado que tratamos bien, tratará bien a los pasajeros. Cada pasajero bien tratado hablará bien de nosotros. Cada buena palabra atrae más clientes. Más clientes significan más estabilidad. Más estabilidad significa mejores salarios y condiciones. Es un círculo virtuoso. Borró los círculos y dibujó una espiral descendente. Pero funciona igual en reverso. Un empleado maltratado maltrata a pasajeros. Pasajeros maltratados hablan mal de nosotros. Mala reputación significa menos clientes. Menos clientes significan recortes. Recortes significan más presión sobre empleados, y el ciclo continúa hacia abajo. La sala estaba en silencio absoluto. La simplicidad del concepto era devastadora en su claridad. Entonces, concluyó Aurelio, la pregunta no es si podemos permitirnos ser una empresa ética. La pregunta es si podemos permitirnos no serlo. La reunión terminó con un compromiso renovado, pero Aurelio sabía que las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que contaba.
Y las acciones se medían día a día, vuelo a vuelo, interacción a interacción. 2 semanas después, Marta llegó a Buenos Aires. La oficina de capacitación estaba en el piso 12 del edificio corporativo, con vista al Río de la Plata. Era luminosa, espaciosa, diseñada para sesiones grupales, nada lujoso pero funcional y acogedor. Su primera sesión de capacitación tenía 20 nuevos empleados, jóvenes en su mayoría, llenos de entusiasmo y nerviosismo. Marta se paró frente a ellos con el corazón latiendo como tambor de guerra. «Buenos días», comenzó con voz que intentaba ser firme, pero traicionaba su nerviosismo. «Mi nombre es Marta Sánchez y estoy aquí para hablarles sobre dignidad humana en el servicio. Pero antes de enseñarles qué hacer, necesito contarles qué no hacer. Y voy a usar mi propia historia como ejemplo». Durante los siguientes 40 minutos, Marta desnudó su alma. Habló sobre su ambición ciega, sobre cómo había humillado a pasajeros para impresionar a superiores, sobre cómo había rasgado el billete del fundador de la aerolínea sin saber quién era, sobre su caída y su exilio a Ushuaia, sobre las lecciones que había aprendido en el fin del mundo. No hubo autocompasión en su relato, solo honestidad brutal. Cuando terminó, varios de los nuevos empleados tenían lágrimas en los ojos. Un joven levantó la mano. «Señorita Sánchez, ¿cómo sabemos si estamos comenzando a convertirnos en lo que usted era? ¿Cuáles son las señales de advertencia?» Marta sonrió tristemente. «Excelente pregunta, Tomás. Las señales son sutiles al principio. Empiezas a sentir que ciertas reglas no aplican para ti. Empiezas a justificar pequeñas crueldades como necesarias para la eficiencia. Empiezas a ver a las personas como obstáculos o herramientas en lugar de seres humanos». Hizo una pausa. «El antídoto es simple, pero requiere disciplina. Antes de cada interacción, hazte esta pregunta. ¿Cómo me sentiría yo si fuera tratado de esta manera? Si la respuesta te hace sentir incómodo, cambia tu enfoque». Las sesiones de Marta se volvieron legendarias en la empresa, no por ser técnicas o llenas de jerga corporativa, sino por ser profundamente humanas. Los nuevos empleados salían de sus capacitaciones no solo con protocolos memorizados, sino con una comprensión visceral de por qué esos protocolos importaban. 6 meses después de su regreso, Marta recibió una invitación. Era para la cena anual de la aerolínea, un evento formal donde se reconocían logros excepcionales. Dudó en asistir. Su pasado todavía la perseguía. Sabía que habría personas allí que la recordaban en su peor versión, pero decidió ir. Esconderse ya no era una opción. La noche del evento, el salón del hotel estaba decorado con elegancia sobria. Ejecutivos, pilotos, personal de cabina, todos mezclándose en conversaciones animadas. Marta entró con un vestido simple, negro, sin pretensiones. Varios la reconocieron. Algunos desviaron la mirada, otros asintieron con respeto cauteloso. Entonces vio a Aurelio. Estaba en una esquina, conversando con un grupo de auxiliares de vuelo, riendo con una historia que alguien contaba. Seguía usando su chaqueta de tweed, completamente fuera de lugar entre los smokines y vestidos de gala, pero absolutamente cómodo en su propia piel. Sus miradas se encontraron a través del salón. Aurelio le hizo un gesto, invitándola a acercarse. Marta caminó con paso medido, consciente de los ojos que la seguían. «Señorita Sánchez», la presentó Aurelio al grupo. «Ella es nuestra supervisora de capacitación. Está haciendo un trabajo excepcional, reformando cómo educamos a nuestro personal». Una de las auxiliares, una mujer mayor con ojos gentiles, extendió su mano. «He oído sobre sus sesiones. Dicen que son las más honestas y efectivas que hemos tenido». Marta estrechó su mano, sintiendo un nudo en la garganta. «Hago lo mejor que puedo». La cena procedió con su secuencia habitual. Discursos, reconocimientos, aplausos. Cuando llegó el momento de los premios especiales, Mauricio subió al podio.
Este año, comenzó, queremos reconocer algo diferente, no eficiencia, no ventas, sino transformación personal. Queremos reconocer a alguien que cayó, pero que eligió levantarse, que cometió errores, pero que tuvo el coraje de enmendarlos. Marta sintió que su estómago se contraía. No podía ser, no la iban a exponer así. Marta Sánchez, continuó Mauricio, por favor sube al escenario. El salón estalló en aplausos. No eran uniformes. Algunos eran entusiastas, otros eran corteses pero fríos. Marta subió al escenario con piernas temblorosas. Mauricio le entregó una placa sencilla. No era ostentosa. Simplemente decía, por el coraje de cambiar. Marta, le dijo Mauricio al oído, di algo. La gente necesita escucharte. Marta tomó el micrófono. Su voz salió temblorosa al principio. Luego se fortaleció. No merezco este reconocimiento. Realmente no. Cometí errores que lastimaron a personas. Errores que no tienen excusa. Hizo una pausa mirando al público. Pero he aprendido algo. La redención no es un destino, es un camino. Todos los días tengo que elegir ser mejor que ayer. Algunos días lo logro, otros días fallo, pero sigo intentando. Sus ojos encontraron a Aurelio entre la multitud, y tengo que agradecer a don Aurelio, no por perdonarme porque no estoy segura de merecer perdón, sino por creer que las personas pueden cambiar, por darme la oportunidad de demostrarlo. Bajó del escenario entre aplausos más cálidos ahora. Varias personas se acercaron después a felicitarla. No todos. Algunos todavía la miraban con desconfianza. Marta lo entendía. El perdón no se podía forzar, tenía que ser ganado, persona por persona, día por día. Al final de la noche, cuando la mayoría se había ido, Aurelio y Marta se encontraron en la terraza del hotel. Buenos Aires brillaba bajo ellos, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. «¿Cómo se siente?», le preguntó Aurelio. «Extraño», admitió Marta. «Parte de mí siente que no merecía ese reconocimiento. Otra parte está agradecida de tener una segunda oportunidad». «Ambas partes tienen razón», respondió Aurelio con sabiduría. «Cargará con sus errores para siempre, pero también puede construir algo nuevo sobre esos escombros. La pregunta es, ¿qué edificio quiere construir? Quiero construir algo que ayude a otros a no cometer mis errores», dijo Marta con convicción. «Quiero que cada persona que pase por mi capacitación entienda que el poder sin humanidad es tiranía, que el éxito sin ética es fracaso». Aurelio asintió satisfecho. «Entonces, está en el camino correcto». «Y Marta», agregó más suavemente, «aprenda también a perdonarse a usted misma. No olvide sus errores, pero no deje que la definan para siempre». Pasaron varios meses más. La transformación de Aerolíneas del Atlántico continuaba. No era perfecta. Todavía había incidentes. Todavía había empleados que no captaban el mensaje. Pero la tendencia general era clara. La empresa estaba recuperando su alma. Un día, Sebastián Flores, el joven que Aurelio había conocido en el vuelo de Ushuaia, apareció en las oficinas corporativas. Había sido contratado como analista junior en el departamento de operaciones. En su primer día, pidió reunirse con el fundador. «Don Aurelio», dijo cuando finalmente se encontraron en la oficina simple que Aurelio mantenía, «quería agradecerle. Sus palabras en ese vuelo cambiaron mi perspectiva. Rechacé ofertas mejor pagadas para trabajar aquí porque investigué sus valores. Esto es donde quiero construir mi carrera». Aurelio se levantó y estrechó su mano con calidez. «Sebastián, me alegra que esté aquí, pero recuerde, los valores de una empresa son solo tan fuertes como las personas que los practican. Usted ahora es guardián de esos valores tanto como yo». «Lo sé», respondió Sebastián con seriedad, «y tengo una propuesta. Me gustaría crear un programa de mentoría donde empleados nuevos sean emparejados con veteranos que ejemplifiquen los valores de la empresa. Así, la transmisión de cultura es directa, personal, continua». Aurelio sonrió ampliamente. «Sebastián, usted acaba de empezar y ya está pensando en cómo mejorar la organización. Esto es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos.
Hable con Mauricio y con Marta. Trabajen juntos en desarrollar ese programa. Así lo haré. Sebastián prácticamente flotaba de entusiasmo. Después de que Sebastián se fue, Aurelio se quedó mirando por la ventana. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de esos colores imposibles que solo aparecen cuando el día se despide. Pensó en Clara, su esposa, en la carta que le había dejado, en su exhortación de mantener la empresa humana. «Lo estoy haciendo, mi amor», susurró al aire. «No es perfecto, pero lo estoy intentando». Su teléfono sonó. Era Patricia del Museo de Aviación. «Don Aurelio, tengo noticias emocionantes. Los planos que donó han atraído mucha atención. El Smithsonian en Washington quiere hacer una exhibición sobre los pioneros de la aviación latinoamericana. Quieren incluir su historia». Aurelio reflexionó por un momento. «Si lo hacen, Patricia, asegúrese de que no sea solo sobre mí. Debe ser sobre todos. Los mecánicos que mantenían los aviones funcionando, las auxiliares que cuidaban a los pasajeros, los pilotos que volaban en condiciones imposibles. La historia no es sobre un hombre, es sobre un equipo». «Por supuesto, don Aurelio», respondió Patricia con reverencia. «Lo haremos así». Esa noche, Aurelio cenó en su departamento. Preparó algo simple: pasta con salsa de tomate, una ensalada, pan. Comía en la pequeña mesa junto a la ventana, desde donde podía ver los aviones despegando del aeropuerto metropolitano en la distancia. Cada luz que se elevaba al cielo era una promesa, una conexión, un sueño transportado, familias reuniéndose, negocios prosperando, amores iniciando, aventuras comenzando. Todo porque unos tubos de metal desafiaban la gravedad. Después de cenar, Aurelio abrió su laptop y escribió una entrada en el diario digital que había comenzado a mantener. Era su forma de procesar la experiencia de los últimos meses. «He aprendido que construir algo es más fácil que mantenerlo», escribió. «Los principios fundacionales son claros cuando empiezas porque estás cerca de la lucha que los generó. Pero con el tiempo, el éxito crea distancia, la comodidad genera complacencia, y la complacencia permite que la corrupción se filtre». Hizo una pausa, reflexionando. El incidente con Marta fue una llamada de atención. No fue un caso aislado, fue el síntoma visible de una enfermedad sistémica. La curé a ella, pero la enfermedad real era organizacional. Era nuestra cultura que había comenzado a pudrirse desde dentro. Continuó escribiendo. «La solución no es más reglas. Las reglas son fáciles de seguir al pie de la letra mientras se viola su espíritu. La solución es cultivar una cultura donde hacer lo correcto sea instintivo, donde la dignidad humana no sea un protocolo sino un valor interiorizado». Guardó el documento y cerró la laptop. Mañana sería otro día. Otro vuelo que monitorear, otra oportunidad de asegurarse de que la aerolínea que había construido seguía siendo lo que había soñado. Los meses se convirtieron en un año. La transformación de Aerolíneas del Atlántico era ahora reconocida internacionalmente. Ganaron premios de servicio al cliente. Fueron destacados en revistas de negocios como ejemplo de cómo una empresa puede reinventarse sin perder su esencia. Pero Aurelio sabía que los premios no importaban. Lo que importaba estaba en los detalles invisibles. El auxiliar de vuelo, que pasaba un minuto extra, consolando a un niño asustado. El piloto que hacía anuncios personales sobre puntos de interés bajo el avión. El personal de tierra que corría bajo la lluvia para recuperar un juguete que un niño había dejado caer. Estos momentos no aparecían en reportes, no generaban titulares, pero eran el verdadero corazón de la empresa y estaban sucediendo cada vez más frecuentemente. Marta continuaba con sus capacitaciones, expandiendo ahora a sesiones de actualización para empleados veteranos. Su historia personal se había convertido en parte del folclore de la empresa. Un recordatorio constante de que todos son falibles, pero también capaces de redención. Un día, un empleado veterano se le acercó después de una sesión. «Señorita Sánchez», le dijo con voz temblorosa,
Yo también necesito confesar algo. Hace años fui cruel con un pasajero porque estaba teniendo un mal día. Nunca lo reporté, nunca lo enfrenté, pero me ha atormentado desde entonces. Marta lo miró con comprensión. ¿Cómo se llama? Enrique, respondió él. Enrique, le dijo Marta con gentileza, el primer paso es reconocerlo. El segundo es comprometerse a nunca repetirlo. El tercero es ayudar activamente a que otros no cometan el mismo error. Hizo una pausa. No puedo absolverlo. Solo usted puede hacer las paces consigo mismo. Pero puedo decirle que el camino hacia adelante existe si elige caminarlo. Enrique asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias. Gracias por entender. Después de que se fue, Marta se quedó en el salón de capacitación vacío. Se dio cuenta de algo profundo. Su caída y redención no habían sido solo sobre ella. Habían creado un espacio seguro donde otros podían confrontar sus propias sombras. Su vulnerabilidad había autorizado la vulnerabilidad de otros. Tal vez, pensó, este era el verdadero propósito de todo lo que había pasado. No solo su transformación personal, sino la creación de una cultura donde la honestidad sobre las fallas fuera posible, donde el crecimiento fuera celebrado más que la perfección pretendida. Si esa historia tocó tu corazón, déjanos una nota de 0 a 10 en los comentarios. No olvides suscribirte y dale clic al video que aparece en pantalla para más historias que emocionan. Hasta la próxima.